En una coyuntura complicada para los medios de comunicación y especialmente para la prensa escrita, para la prensa de papel, que muchos dicen tiene los días y los años contados. Bueno, pues hemos venido a ver a alguien que lleva haciendo precisamente de un periódico de papel el medio líder de nuestra ciudad en Salamanca. Estamos hablando de La Gaceta Regional. Casi 3 décadas lleva en la dirección general, viviendo éxitos. Hoy, espectadores de la 8 de Salamanca, hemos venido para visitar y estar de tú a tú con Jaime González Lucas. Llegamos a un nuevo capítulo de Tú a Tú. Hoy es un capítulo especial porque vamos a hablar de nuestra profesión, vamos a hablar de los medios de comunicación, especialmente de la prensa escrita, en un momento de cambio, en un momento, podemos decir, de revolución o por lo menos de duda, de hacia dónde va esta profesión. Y el momento era perfecto para venir a visitar al director general de La Gaceta Regional, bueno, podemos decir sin duda, yo creo que el medio líder en esta ciudad, lo viene siendo durante muchos años. Y también, pues yo creo que nos va a servir mucho la trayectoria amplia, trayectoria profesional muy densa y yo creo que con mucho éxito, ahora nos contará él, de nuestro invitado de hoy. Gracias por recibirnos, Jaime González Lucas, muy buenas. Bienvenidos. Bueno, casi 30 años en La Gaceta dan para mucho, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad es que dicho de esta forma de 30 años empieza a asustarme a mí mismo, ¿no? Sí, ya han sido muchas vivencias y muchas experiencias en el periódico. Da para vivir muchos cambios en la propia profesión, ¿no? Vivirlos desde dentro. En la profesión, en las empresas, en lo que es España, en los últimos 30 años todo ha cambiado, ¿no? Es cierto que ahora se concentra mucho más el tema de lo que cambia la prensa por las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías irrumpen en el mercado y es verdad que el mundo de la comunicación varía, pero no más que el resto de empresas o de situaciones. Jaime, ¿cómo se consigue hacer un periódico de éxito? Es una buena pregunta, si lo supiera. Hombre, pues el periódico ha tenido ese éxito. Danos la fórmula mágica. La primera fórmula mágica de La Gaceta es su independencia. Y fue, yo creo que desde el momento de su constitución. Pensemos que La Gaceta está formada por 200 accionistas que se reparten 500 acciones. Eso significa estar imbricados en toda la ciudadanía, en toda Salamanca, en los diversos colectivos, desde el plano universitario, el plano empresarial, el plano agroganadero, el plano de los profesionales, ¿no? Bueno, y eso dotó al periódico, yo creo que de la independencia suficiente como para arrancar y empezar a coger la fuerza que no tenía La Gaceta, porque La Gaceta provenía de los medios de la cadena del movimiento, había siempre sido un periódico muy asociado a la parte gubernamental y ese momento de cambio pues dio un giro al periódico y yo creo que fue el concepto, el recodo que dio la credibilidad suficiente como para lanzar un nuevo producto al mercado. ¿Y qué pretende contar vuestro periódico cada día? La realidad salmantina día a día, ¿no? O sea, como la misión de un periódico es informar, y esta palabra la repetiré muchísimas veces, aunque también digo que el periódico está para formar, ¿no? Entonces, lo único que pretende hacer es informar de la realidad diaria de Salamanca el día a día. ¿Qué debe reunir un profesional de La Gaceta, un buen profesional de La Gaceta para que vosotros digáis, esta persona queremos que trabaje con nosotros? Me imagino que te refieres a un periodista, ¿no? Sí. Entonces te diría que la respondas tú. No, porque quizá vosotros marcáis a lo mejor unas líneas de trabajo o valoráis más unos aspectos que otros, no lo sé. Yo creo que nosotros valoramos mucho al periodista, o yo personalmente valoro mucho al periodista en su formación, en su capacidad de síntesis, su capacidad de transmitir, de informar y de contextualizar las noticias. Esa sería para mí la principal razón, que
o la principal virtud que tiene que tener un periodista, ¿no? Decir que un periódico se dirige a sus lectores es una obviedad, pero un periódico se dirige también a los propios actores. Hay mucha gente que aparece en un periódico, mucha gente relevante de la ciudad o no tan relevante. Es decir, ¿también ese es un público que debe tenerse en cuenta? Yo creo que no. Yo creo que el periódico al final lo que hace es tratar de transmitir la realidad social que está viviendo en su momento y plasmarla en las páginas. Aquel periódico que se salga de su realidad o que quiera intervenir fuertemente en esa realidad, pronosticó que está perdido. El periódico no puede intervenir en la realidad. La realidad es la que hay y el periódico lo único que hace es mostrarle a todos sus lectores, exponerse, porque partamos del principio de que el periódico se expone a sus lectores y son los lectores los que le dan la confianza y le dicen, mire usted, esto es lo que creemos nosotros que ha sucedido y priorizamos las noticias de lo que ha acontecido en la ciudad y se lo exponemos a los compradores, a los lectores, en una palabra. Ya que me has hablado hace un momento de la realidad social, ¿cuál es la realidad social de Salamanca ahora mismo? No te entiendo esa pregunta. No, dices, nuestro periódico intenta exponer pues, la realidad social que vivimos o que nos rodea. Pero entendida, pero sin ningún doble sentido, Alberto. La realidad social, o sea, la realidad socioeconómica. ¿Cómo ves Salamanca en este momento? ¿Cómo se ve desde el periodismo, desde un periódico importante? Hombre, yo creo que Salamanca este año está viviendo un año muy crítico, ¿no? Si la crisis que azota a España durante los últimos años, en Salamanca este año se está cebando. Estamos viendo cómo están desapareciendo entidades, cómo se nos marchó Cajaduero, cómo desaparece la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, cómo se han marchado empresas. En estos momentos, aunque acaba de revitalizarse de nuevo un nuevo proyecto como la UDS, también desaparece, ¿no? Yo creo que es un año complicado para Salamanca. Tu historia es la de un apasionado del periodismo desde distintos puntos de vista. ¿De dónde nace esa relación con los medios de comunicación? Pues nace de una oferta de trabajo, no nace de nada especial. La realidad es que yo soy un profesional que trabajaba en Madrid, que en un momento determinado me hacen una oferta de trabajo para venir a Salamanca. Esa oferta de trabajo está encardinada en un medio de comunicación que es La Gaceta y desarrollo un proyecto que me apasionó desde el primer momento, pero que seguramente me hubiera apasionado con cualquier otro proyecto en el que me hubiera metido. Bien, es verdad que los medios de comunicación tienen un algo especial, ¿no? Un algo especial porque estás con la realidad, en continuo contacto con la realidad, con el día a día de lo que es tu ciudad y tu entorno. Venimos escuchando día tras día la crisis del papel, qué va a pasar en el futuro del papel. ¿Cómo lo vivís vosotros? Realmente, siendo un medio muy importante, ¿también os afecta todo esto? ¿Lo notáis en el día a día? La crisis afecta a todo el mundo. O sea, pensemos que lo que estamos es en una crisis de consumo y esa crisis de consumo ha afectado a los dos puntos fundamentales en los que se basa una empresa periodística, que es a la venta de ejemplares y a la venta de publicidad. Eso es una realidad, eso lo tenemos y afecta, insisto, a todas partes. Yo creo que tu pregunta va un poco más de fondo, es decir, la desaparición del papel. Yo lo que digo es que cualquier gurú que vaticine que el papel va a desaparecer a unos 5, 10, 15, 20 años, lo interesante sería que se jugara algo, que hiciera una apuesta, al menos que dijera, me juego un café de que al cabo de 5 años desaparece el periódico y al cabo de 5 años, bueno, pues el periódico sigue, que se pague un café. O sea, que la gente que hace este tipo de pronósticos, que le cueste algo. Yo creo que el papel no va a desaparecer a corto plazo, a largo no lo sé, mira, pero tampoco no sé qué va a suceder en el mundo dentro de 50 y de 100 años. 50 años el papel pronostico que seguirá perviviendo y que convivirá con otros medios, con otras formas de comunicación, como existen en la actualidad, las tablets, smartphones y cualquier otro método en el que puedas leer un periódico. Pero el papel como tal yo creo que seguirá existiendo. Que de hecho, bueno, en este punto ya está conviviendo el papel con esos otros medios complementarios de los que hablamos. La Gaceta tiene su edición digital. ¿Cómo compagináis ese trabajo? ¿Cómo se puede complementar sin perjudicar el uno al otro? No sé si me entiendes la pregunta, en materia informativa y no solapar unos contenidos con otros. Perfectamente. Yo diría primero que son dos medios.
O sea, una cuestión es el periódico impreso y otra la edición web. La edición web es la inmediatez de la noticia, pero como noticia. O sea, flashes, muchos flashes de todo lo que va ocurriendo a lo largo de las 24 horas. El periódico es la obra completa, es el análisis, es contextualizar las noticias, es jerarquizar las noticias, es mostrar una obra completa de lo que ha sucedido, eso sí, en un tiempo determinado, las últimas 24 horas. La clave está en no tratar de fagocitar, que la web no fagocita el periódico, sino que sirva de un impulso para lo que usted puede leer mañana de una forma mucho más, la palabra no es seria, ¿no?, pero mucho más formativa. La página web, las ediciones digitales de los periódicos o los nuevos periódicos digitales, usted ahí lo que tiene es noticias, muchas noticias, lo que está sucediendo en cada momento, pero noticias. Ahora, ¿eso es información? Personalmente creo que no. O sea, que lo que es información es formación de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, cómo ha sucedido y tratar de poner en un determinado contexto esa noticia. Fíjate, Jaime, que analizando un poco otros mercados, más allá del castellano, el que tenemos aquí en España, en las ediciones digitales, por ejemplo, en Estados Unidos, la edición del New York Times digital es una edición por la que se paga, sucede también en otros países. ¿Estamos condenados también a eso? En España estamos muy habituados a la gratuidad en la edición digital y yo he escuchado a muchos directores, de los que sí se juegan sus cafés, quejarse de eso, de por qué hemos permitido la gratuidad, ahora nos va a ser muy difícil rentabilizar esto. Mira, lo primero que la gente tiene que saber es que la información es cara. O sea, la información de calidad es cara. Están detrás una serie de profesionales que tienen una formación universitaria, la mayoría de ellos, por no decir la totalidad de ellos, y esa información hay que pagarla. Entonces, algo que es gratis no puede tener calidad al final. ¿Se terminará por pagar las informaciones digitales, las ediciones digitales de los periódicos? Estoy convencido de que sí. Se terminará por pagar. Si usted quiere ampliar, insisto, vamos a distinguir dos cosas. Si usted quiere hacer un clic, quiere ver una pequeña noticia o quiere ver un pequeño lead, no va a tener que pagar. Pero si usted quiere profundizar en la noticia, si quiere ver el trabajo completo que ha desarrollado ese profesional, tendrá que pagar. Porque si no, no es viable esto. O sea, no puede ser viable. Dígame, si no, ¿cómo podemos sostener todos los costes si no cobramos por esa información? La información de calidad hay que pagarla. Estamos en un panorama de comunicación ahora mismo muy extenso, depende de lo que entendamos también por comunicación, la llegada de las redes sociales, donde precisamente hay una parte de ciudadanos que, bueno, yo no sabría cómo cuantificarla, ¿no?, pero que entienden que la comunicación hoy en día ya no es patrimonio de los periodistas y que cualquiera puede convertirse en comunicador. Eso está generando muchos peligros, también tiene su parte positiva. No sé cómo ves ese punto. Yo aquí soy un tremendo defensor de la profesión periodística, es decir, entonces no creo en el periodismo ciudadano, en lo que se debió llamar el periodismo ciudadano. Yo creo que detrás de una noticia tiene que estar un profesional de la información que ha recibido una formación, que tiene una determinada ética, que sabe cómo exponer esa información al público y encima tiene detrás una empresa editora que responde de lo que él dice. El llamado periodismo ciudadano a través de redes sociales o a través de cualquiera de las cuentas que se pueden generar hoy en día en Internet, yo no conozco quién es el interlocutor que tengo detrás. O sea, no sé quién es, no sé ni qué formación tiene, no sé ni quién está detrás de él, qué intereses tiene, por qué está diciendo lo que está diciendo, ni tan siquiera sé si está donde dice estar. Pero bueno, es algo que ha sonado como muy bien, como querer globalizar, como que todo el mundo pudiéramos informar, y yo desde luego soy el primer reivindicador que quien debe informar son los profesionales de la información, es decir, los periodistas. Quizá en cierto modo a veces puede ser mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Se hace mucho ruido y quizá detrás pues hay una gran cantidad de consumidores que valoran el periodismo más serio, más argumentado, y que no tienen necesidad de cuestionarlo o de debatirlo en ningún foro de los nuevos foros, por decirlo así, que están surgiendo, ¿no?
Alberto, yo creo que el mundo de las redes sociales está en pleno apogeo, pero está en su nacimiento. No tengo muy claro hacia dónde va su desarrollo. Creo que desde luego en la situación actual no desembocarán. Esto se tiene que regular de alguna forma. De hecho, el periodismo ciudadano tuvo más relevancia hace 2 años o hace 3 años que en la actualidad. Hoy la gente ya, después de haber visto varios errores de comunicación en redes sociales, pues ya la gente no se fía tanto de ellos. Con relación al periodismo o a la prensa, claro, es que hay gente, yo creo que el mundo tiene gente para todo, ¿no? Es decir, los consumidores de prensa, es verdad que es aquella parte de la sociedad que necesita conformar más una opinión personal, que necesita estar informado y formado y que está dispuesto a pagar por esa información y por esa formación. Me dice, ¿va a ser un club selecto la prensa, los lectores de periódicos? Pues seguramente. Venimos de una época donde la gente solo se podía informar a través de radio, de forma inmediata, televisión y leyendo prensa. Hoy en día la información la tenemos cada vez que salimos a la calle, encendiendo un móvil tenemos la información, viendo un panel informativo, si no estamos en las oficinas dándole a un clic y bajándonos cualquiera de las ediciones digitales. Eso son noticias. Por eso, Alberto, a lo largo de esta entrevista me está escuchando la diferenciación entre tener noticias y tener información. Estamos acabando la primera parte de este de tú a tú, y para terminar con todo este tema y cerrar y luego seguir adelante con otros asuntos, precisamente en este camino, sobre todo a través, ya no hablamos de modo de comunicación, sino de nuevos soportes que has comentado hace un momento, Jaime, que realmente el consumidor los tiene en su mano día tras día. ¿Cómo se adapta la Gaceta a esto? ¿Tiene algún, no sé si departamento de desarrollo en este sentido, o cómo está vehiculando esa manera de estar presente en esos soportes que van a complementar, digamos, su elemento central, que es el periódico de papel? No, la Gaceta no puede tener un departamento de desarrollo de nuevas tecnologías, sino que ahí lo que hacemos es asociarnos con grandes grupos, con grupos editoriales, para ir de la mano en sus productos. De hecho, en estos momentos la gente puede comprar también cualquier ejemplar de la Gaceta a través de la plataforma digital Orbit, que la desarrolló en su momento El Mundo, pero que acoge pues muchas publicaciones. Orbit, en el fondo, es un kiosco digital, no es el kiosco que tenemos en la calle, pero donde tenemos el papel, el periódico físico, pues ahora lo trasladamos a un periódico digital en la parte informática, donde tenemos todos los títulos y nos los descargamos en PDF, y en vez de tocarlos en papel los vemos sobre cualquier pantalla. Tenemos muchas cosas por delante todavía. Tenemos que saber hacia dónde va la Gaceta, hacia dónde va el periódico más importante de la ciudad, que ha venido siendo estos años. En un momento lo vamos a saber, a la vuelta de tú a tú con Jaime González Lucas, con el director general de la Gaceta Regional.